Señor Jesús, reconocemos que no hay mejor lugar que tu presencia, que tú llenas todo en nosotros, Señor, y que eres suficiente. Queremos agradarte y adorarte cada día de nuestra vida. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, y te adoramos. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor. Me rescataste
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy le coronamos Rey y reina con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Buenos días, deseo se encuentren muy bien y vamos a tener una clase esta mañana, vamos a hablar, una predicación, vamos a hablar acerca de algunos versículos de Juan capítulo 6, pero antes de empezar les quiero pedir que cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado y que si estamos hoy aquí es porque tú nos has sostenido nuestra vida. Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón ahora. En el nombre de Jesús, tú ministranos, Señor. Tú habla a nuestro corazón, tú háblanos sobre aquella necesidad que nosotros tenemos. En el nombre de Jesús.
Amén. Y vamos a estar viendo acerca del capítulo 6 de Juan, pero antes de que veamos los primeros versículos, les voy a pedir que abran sus Biblias en Juan capítulo 6, versículo 67, desde el 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí Jesús está haciendo una pregunta muy importante a sus discípulos. Pero vamos a ver el preámbulo, vamos a ver por qué se llega a esta pregunta. Y antes de que empecemos con eso, quisiera decirles cuál es la definición de discípulo. Discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o una persona que sigue y defiende ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Aquí Pedro le está diciendo Señor, pero en algunos capítulos antes, Pedro reconoce que Jesús es su maestro. Entonces, eso es un discípulo. Y nosotros ahora decimos Señor a cualquier persona. El señor de la esquina, el señor que trae el agua, el señor del Uber. Pero en aquellos tiempos, Señor, decir Señor, era reconocer un estatus, era reconocer la grandeza de alguien y la superioridad. Y no estamos hablando de forma monetaria, sino estamos hablando de que reconocían que Él era superior a ellos y que ellos estaban subordinados o insubordinados a esa persona. Y Pedro reconoce que Él es Señor. Pero, ¿qué pasa unos versículos antes? ¿Por qué llega a este clímax de este capítulo? ¿Por qué llega a esta pregunta este capítulo? ¿Y por qué llega a la respuesta de Pedro este capítulo? Si nosotros vemos en el principio del capítulo 6, nos habla de la alimentación de los 5,000. Y creo que muchos ya hemos predicado de esta parte, o muchos de nosotros hemos escuchado muchas enseñanzas de esta parte, que era cuando una gran multitud siguió a Jesús y se sentaron porque ya era muy tarde. Jesús le pregunta a Felipe y le dice que tienen hambre, que si tienen peces, que si tienen pan. Y le contestan sus discípulos a Jesús y le dice que necesitarían mucho dinero para comprar esos panes que se necesitaba para esa gran multitud, porque eran 5,000 hombres, aparte eran mujeres y niños. Y ya muchas veces hemos escuchado que probablemente eran más mujeres y niños que hombres, porque por lo regular es más fácil que sigamos mujeres y niños. Pero ese no es el punto de esta mañana, sino que ellos habían experimentado cómo se había multiplicado la comida, cómo habían podido comer tantos, cómo Dios, como Jesús había pedido al Padre y se habían multiplicado, y dice que al final recogieron 12 cestas de comida. Y yo a veces he pensado, entonces también se multiplicaron las cestas. No nada más eso, sino que también Jesús les había dicho a sus discípulos que ellos se adelantaran al otro lado del río y que Él se iba a quedar ahí y se sube a un monte a orar. Y Jesús camina sobre el mar. Dice aquí el versículo 6, el capítulo 6, perdón, versículo 16, dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo.
Mas él les dijo: yo soy, no temas. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Había sido la alimentación de los 5,000. Ahora Jesús camina sobre el agua y los alcanza en medio de una tormenta. Y también ya hemos escuchado muchas predicaciones seguramente acerca de esto. Y lo que sigue del capítulo 6 a mí me parece tan interesante. Y vamos a leer un poquito. El versículo 22 en adelante dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, que significa maestro. Entonces dice: y hallándose al otro lado del mar le dijeron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero muchas veces Jesús respondía una pregunta con otra pregunta. O se le decía algo a Jesús, pero él no contestaba lo que la persona preguntaba, sino contestaba a la necesidad de la persona, a la necesidad real. Y es lo que está pasando aquí. Ellos les dicen: ¿cuándo llegaste acá? Habían ellos tomado barcas para llegar al otro lado, a Capernaum. Pero Jesús los confronta con una realidad. Jesús los confronta con una realidad y les dice: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Y es impresionante porque Jesús les está diciendo: me estás siguiendo porque te di de comer. Me estás siguiendo no por lo que viste que el Padre hizo, no por lo que viste que yo hice. Me estás siguiendo porque tienes hambre, pero no de una comida espiritual. Les dice: me están siguiendo porque comiste pan y os saciasteis. Y yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús, tú y yo? ¿Realmente lo estamos siguiendo? ¿Realmente Él es nuestro Maestro? ¿Realmente Él es nuestro Señor? Y Jesús sigue hablando y dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y Jesús los sigue confrontando y les dice: trabaja, pero no nada más por la comida que va a perecer, sino trabaja, conóceme, porque yo tengo una eternidad para ti. Conóceme, porque yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y después dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me envió. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y ellos persistían en lo que Jesús les había dicho, porque Jesús conocía el corazón de ellos. Y insistían en el pan, pero en el pan que iba a saciar
su hambre física. Y después Jesús les dice, de cierto te digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les estaba diciendo, ustedes comieron pan, pero ahora Dios, mi Padre, les está dando el verdadero pan del cielo. Y les está diciendo, porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo. Y viene una pequeña frase tan importante. Y da vida al mundo. Y da vida al mundo. Y no está hablando de una vida bios. Está hablando de una vida zoe. No es una vida biológica. Es una vida eterna. Y es lo que Jesús les está diciendo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Ellos seguían insistiendo en un pan para suplir su hambre fisiológica. Pero Jesús seguía tratando de hacer que ellos entendieran que Él estaba hablando de otro tipo de satisfacción, de otro tipo de vida. Y les dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y por favor, quédate con esta frase tantito en tu cabecita, en tu cerebro. Vamos a tenerla en nuestra mente. El que a mí viene, no le echo fuera. Y dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre al que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y Jesús, entonces vimos que antes dijo, mas os he dicho, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y después les dice, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículos antes vimos que decía, yo soy el pan de vida. Y Él les está volviendo a insistir, pero ahora de otra manera les está diciendo que todo lo que el Padre le dio es para que Él lo resucite en el día postrero. Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Jesús lo repite 2 veces, pero la segunda vez dice que tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Y después, si nos saltamos algunos versículos, dice, Jesús respondió y le dijo en el versículo 43, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la tercera vez que Jesús habla de la resurrección de vida. Y dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida
eterna. Ha hablado 4 veces de resucitar en el día postrero. Y esta es la segunda vez que habla de la vida eterna. Y después dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Y vuelve a repetir lo mismo. Y les está tratando de decir, entiéndanme, yo tengo vida eterna para ti. Yo te voy a resucitar en el día postrero. A sus discípulos les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y eso es la vida eterna, lo que nos está ofreciendo. Y después dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en él por el Padre, asimismo el que me come él también vivirá por mí. Este es el pan de vida que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñándola en Capernaum. Y Jesús está tratando de enseñarles que en Él hay vida y hay paz, que en Él tenemos vida eterna, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, que Él es la fuente de vida para nosotros. Y no está hablando de que lo coman físicamente, está hablando de que lo conozcamos. Está hablando de que Él pueda vivir en nuestro corazón. Está hablando de que nosotros nos reconciliemos con Dios a través de Jesús. Y después dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a los que él había escogido, a los que él había llamado, a los que él había invitado a ser pescadores de hombres, a los que él les había enseñado personalmente. Y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es impresionante. ¿Sabes? Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos de dolor, de angustia, de tristeza.
de enfermedad, de pérdida de fuerzas. Pero Pedro tiene una respuesta impresionante. Cuando Jesús les dice, ¿acaso queréis iros también vosotros? Si Jesús te hiciera esta pregunta, si Jesús te dijera, ¿acaso quieres regresar tú también a lo que eras antes? ¿Acaso tú quieres dejarme también? ¿Acaso quieres regresar al Egipto de donde yo te saqué? ¿Acaso quieres retornar a tu vida antigua? ¿Acaso quieres dejarme tú también? ¿Qué le responderíamos? ¿Qué le responderíamos? Pedro le dijo, ¿a quién iremos? ¿Sabes, hermano? ¿Sabes, amigo? Nuestro único recurso este tiempo es Dios. Nuestra única esperanza es Dios. Nuestra única salida es Dios. Y Pedro le está diciendo, ¿a dónde puedo ir? ¿A dónde puedo correr? ¿En qué hombro me puedo recargar? ¿Quién me puede dar vida y paz? Solamente tú. Y esta mañana tú y yo, entendiendo que Él es el pan de vida que descendió del cielo, entendiendo que Él ha repetido N veces en este capítulo, que Él nos va a resucitar en el día postrero, entendiendo que Él nos está diciendo que Él es el pan que el Padre envió, y que si lo comemos tendremos vida y vida en abundancia, vida eterna. Un lugar seguro en donde habitar. ¿Qué le vamos a contestar? Le podemos decir, ¿a quién puedo ir? ¿A dónde puedo correr? ¿En qué hombro me puedo recargar? Y yo podría decir, ¿en quién puedo llorar con tanta confianza? ¿En quién puedo descargar mis cargas? ¿En quién puedo creer sino solamente en ti? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde podemos correr? Solamente a Él. ¿Y sabes qué? Que este tiempo parece que tanta gente no corre hacia Dios, sino corre de Dios. Pero esta mañana yo te quiero decir, Él está ahí, ahí en donde tú estás, ahí en donde tú estás escuchando esta mañana, a la mejor acostado en tu cama, a la mejor sentado, a la mejor desayunando. Él está ahí ahora. Y Él te está preguntando, ¿también tú quieres irte? ¿También tú quieres correr? ¿También tú vas a dejar que tu amor por mí se enfríe? ¿También tú vas a permitir que todo el dolor que está pasando este mundo te coma y dejes de verme a mí? ¿Qué le vamos a contestar? Yo esta mañana le quiero decir, ¿a quién iré? ¿A quién iré si tú eres mi padre, si tú eres mi amigo, si tú eres mi compañero, si tú eres el que me ha sanado? ¿A quién iré si solamente tú me sustentas? Y te quiero pedir que cierres tus ojos esta mañana y le digas tú a Dios, ¿a dónde puedo ir? Tú eres mi recurso. Tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios eterno. ¿Sabes? Después de que
de que tuve COVID. Y todo este tiempo me he dado cuenta que no hay nada, no hay nadie a donde correr, solamente a Dios. No hay ningún refugio seguro, solamente Él. Vamos a refugiarnos en Él. Señor, esta mañana entendemos que solamente tú tienes palabras de vida eterna, que nada puede saciar nuestra vida, que nada puede sostenernos, solamente tú. Señor, ¿a quién iremos? Señor, déjanos recortarnos en tu pecho esta mañana y escuchar tu corazón. Haz clara tu voz a nuestros oídos. Solamente a ti podemos correr. Eres el único que tiene palabras de vida eterna. Eres el único que nos puede dar paz en medio de la tormenta. Eres nuestro único recurso, Señor. Gracias, papito. Te amamos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por tu